Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, Su Caso en Casa. Los madrugadores también, un saludo para ellos, 5:30 de la mañana, pendientes de Su Caso en Casa, donde el conocimiento lo construimos entre todos. Acá hablamos de las normas y mencionamos algunos códigos y algunas sentencias y todo eso, pero la idea es que todos podamos comprender de una manera sencilla cómo funciona el derecho y cómo nos podemos defender. Precisamente esa es la intención de este programa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio de información jurídica. Entremos en materia, como nos gusta. Resulta que los servidores públicos se ha generado una polémica o una inquietud para la pensión. Entonces, se tiene en cuenta antes de Ley 100 los tiempos para construir pensión cuando tienen el derecho, pero muchas veces se trata de evadir si estas personas, al no tener los tiempos, pueden lograr lo que conocemos como ¿qué? Como una indemnización sustitutiva, es decir, una especie de devolución de aportes, por decirlo de alguna manera. Pero dejemos que sea el doctor Orlando Hidalgo Ocampo, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, ex juez laboral, ex magistrado, muchos años también en el litigio y en la academia. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Empecemos a hablar sobre esto de la indemnización sustitutiva para servidores públicos. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, ya habíamos en otro programa tocado este tema de la indemnización sustitutiva para los servidores públicos y para todas las personas que han laborado en algún momento en su vida y no logran la pensión de vejez. Vamos a tocar otra vez el tema a petición de muchos televidentes que quedaron con dudas. Quieren aclarar esto, lo vamos a tratar de hacer aquí en este corto tiempo en el programa. Recordemos que cuando las personas trabajan en alguna entidad o con algún empleador, este empleador tiene la obligación de hacer aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones. En otras épocas, digamos más bien como que antes del 94, que empezó a regir la Ley 100 del 93, sobre todo las entidades públicas, también hay entidades privadas que no hacían aportes a pensiones por sus trabajadores, sino que ellos mismos eran pagadores de sus pensiones, de las pensiones de sus trabajadores. Ellos mismos eran quienes respondían por esta prestación de sus trabajadores. Cuando cumplían ciertos requisitos que en ese momento establecía la ley, les reconocían la pensión a sus trabajadores y no hacían aportes en ese entonces, digamos, al Instituto de Seguro Social o Cajanal u otras cajas de compensación que había o de pago de pensión que había. Pero resulta que en vigencia de la Ley 100 se trasladaron a todas estas personas o se afiliaron más bien a estas personas al Seguro Social o a otros fondos de pensiones. ¿Qué pasó con ese tiempo anterior al 94 que no hacían aportes a pensión? Como decía Juan Carlos al comienzo del programa. Ese tiempo, por jurisprudencia, y la ley también lo contempla, esas semanas se suman a las semanas que realmente cotizaron al sistema de pensiones a través de cualquiera de sus fondos en sus diferentes regímenes. Personas que no lograron pensionarse, no lograron pensionarse porque no sumaron el tiempo suficiente o las semanas suficientes o el ahorro suficiente, entonces en su momento les dieron una indemnización sustitutiva, pero solamente les cancelaron como indemnización sustitutiva lo que tenían ahorrado en ese momento en lo que era el Seguro Social, Muy poca hoy plata. por pensiones, que no le alcanzó las semanas suficientes para pensionarse, pero les dijeron, no, es que en su momento la entidad, la administración en la que usted trabajaba no hizo aportes, ni hay un bono pensional, entonces no le vamos a responder. O la entidad que tiene que responderle por la pensión le dice, yo solamente le respondo por lo que usted aportó aquí, pero no le responden por el tiempo que el empleador no cotizó, llámese entidad pública o empleador privado. Ese tiempo, esos 8 años, esos 10 años que estuvo trabajando para X o Y empresa, antes del 94 ese tiempo no está perdido. Se le tiene que sumar a esa indemnización ese fondo de pensiones al cual usted estaba afiliado, que sí le dio una indemnización por los 10 o 12 años que usted estuvo afiliado al fondo y haciendo aportes, pero que le dijo, no le respondo por el tiempo que usted no cotizó. Ese tiempo que supuestamente no cotizó o que no cotizó no está perdido, se le puede reclamar y esta entidad tiene que responder por ello. Y más adelante le voy a formular una inquietud, doctor Orlando, porque hay que establecer por qué hablar de los servidores públicos y qué pasaría en el escenario de otras personas que también tienen la misma circunstancia. Bueno, nosotros antes de la Ley 100 no era muy claro, pero trabajaban cómo sería el escenario, pero vamos a atender televidentes.
Luis desde Zipaquirá, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos. Buenas noches al doctor. Para hacerle dos preguntitas. Bien pueda. Don Luis, bien pueda. Mi doctor, la preguntita que le quiero hacer, mire, yo trabajé en el Instinto Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom. Buenas noches, mi doctor. Don Luis, vamos a disminuirle un poquito el volumen. Ya un segundito, por favor. Bueno, mientras don Luis le disminuye el volumen al televisor, me imagino que él querrá saber qué pasó cuando trabajó con mi doctor, ya. Listo. Ya llegó. La preguntita que le estaba haciendo, doctor, mire, yo trabajé en la extinta Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Correcto. Hasta el año 94 fuimos funcionarios públicos. Sí. Cuando entró a regir la Ley 100 pasamos a ser funcionarios oficiales. Okay. La pregunta mía es, la liquidación, la liquidación de cesantías del último año, ¿eso se cancelaba en ese tiempo por el último sueldo o como veníamos como servidores públicos, año por año? Perfecto. Y la otra preguntita es, cuando una persona, que no están tratando de tema, pues me perdona que lo comente aquí, cuando una persona ha cotizado y ya se retira y no adquirió el derecho a la pensión porque estuvo trabajando en otra entidad, puede reclamar lo que cotizó en este momento a Colpensiones. Bueno, la segunda pregunta es precisamente el tema que nos trae aquí don Luis. No sé, doctor Orlando, por dónde quiere comenzar sobre las liquidaciones que él menciona. Don Luis nos habla de lo que le comprendo. Cuando nos habla de la cesantía, son de las dos modalidades de liquidación de cesantía que hay. La modalidad tradicional de liquidación de cesantía y la anualizada, que es la que está rigiendo actualmente. Para las personas que se vincularon laboralmente a partir del 91, que empezó a regir la ley 50 del 90, que fue la que trajo los fondos de cesantía, toda esa persona que se haya vinculado laboralmente a partir de esa fecha automáticamente queda vinculada en este régimen nuevo de cesantía, o sea, el anualizado, que le pagan cada año que trabaja, se lo consignan en un fondo. Las personas que ya venían vinculadas antes de la ley 50 del 90, o sea, antes de enero del 91, ¿qué pasa? Venían con un régimen tradicional de cesantías o retroactivo de cesantía, que le pagaban todo el tiempo con el último salario, que creo que es la pregunta del televidente de Sí. don Alfonso. Don Alfonso, si usted venía o si venía la inquietud que usted trae, si venían con un régimen de cesantía tradicional o retroactivo, a no ser que voluntariamente se hubieran acogido al régimen anualizado de cesantía, le tienen que seguir aplicando el régimen al que usted estaba, porque la ley eso sí lo respetó, en ese sentido se respetó eso. Entonces tendríamos que mirar, ya hay que analizar muy claro cada caso concreto, porque en estas épocas, estas entidades, y Telecom, si no estoy mal, si no tengo entendido, tenían una convención colectiva de trabajo. También hay que mirar qué establecía la convención colectiva frente a estos términos. Yo invito a don Luis y a todos los televidentes que nos se comuniquen con nosotros a la oficina al 322-2552. 322-2552 en horario de oficina, separamos una cita y podríamos ya profundizar más en el tema con el señor Alfonso, el televidente que llamó, y todos los televidentes Doctor que tengan Orlando, una duda. brevemente para irnos con otro televidente. ¿Usted qué sospecha que puede estar ocurriendo con el televidente? Porque queda la inquietud, es como si de pronto él siente que le habrían cambiado las reglas de juego de cuando estaba trabajando en Telecom y pasa entonces Sí, pero puede a ser ser trabajador oficial. Sí, lo que le estaba comentando. Con la entrada en vigencia de la ley 50 del 90 a partir les mejoró. del 91, entonces algunos se acogieron a ella y otros no. Y la segunda inquietud de don Alfonso es la que estamos desarrollando en Claro. este momento en el programa, entonces muy atento don Alfonso, que ahí vamos a irle dando respuesta a su inquietud. Don Guillermo, desde el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Bien, gracias a usted. Ah, bueno, muy bien. Su aporte, su pregunta, por favor. Vea, yo aunque me salga un poquito del tema, yo he bregado mucho a comunicarme, pero quiero hacerle la pregunta, ¿por qué, cuántas semanas? Yo tengo 4 años cotizados por invalidez. Sí. Y yo quiero preguntarle con cuántas semanas me pensionaría por vejez. Bueno, si tiene 4 años, 200 semanas de Tiene 200 precotizadas semanas. para pensión de vejez, complejo. Don Guillermo, las semanas para pensión de invalidez debe tener cotizado por lo menos un año cotizado
en los 3 años anteriores a la fecha en que le estructuren la invalidez. Si a usted ya le estructuraron una invalidez, me refiero a esa, si ya le calificaron su situación de salud y le dio por lo menos un 50% de pérdida de capacidad laboral, cuando le dieron ese dictamen del 50% le debieron haber dicho, esta enfermedad usted la tiene estructurada en tal fecha. De esa fecha hacia atrás se devuelve 3 años y en esos 3 años tiene que tener por lo menos un año cotizado, o sea 50 semanas, para que le puedan dar su pensión de invalidez. Y para pensión de vejez tiene que tener cotizadas por lo menos 1.300 semanas si está afiliado en el régimen de prima media, o sea, en Colpensiones. Porque si están los fondos privados en el RAIS, no es por semanas, sino por ahorro, que hoy para una pensión del salario mínimo en un fondo privado tiene que tener ahorrado entre 220 y 240 millones de pesos aproximadamente. Y doctor Orlando, si me permite el comentario, a veces las personas que están pensionadas por invalidez se estresan un poco con el tema de la pensión de vejez y aunque sabemos que hay una valoración cada 3 años para establecer si la incapacidad permanece o no, pues si esa no va a tener, digamos, un revés, pues digamos que con la pensión de invalidez están en una, digamos, una zona de confort, porque construir una pensión de vejez, como usted lo manifiesta, 1.030 semanas, 26 años, mucho tiempo además. Sí, Juan Carlos, y televidentes, el peligro con esa pensión de invalidez, pues peligro me refiero a que la pierdan en algún momento, porque esa no es vitalicia, esa es mientras usted esté en esa situación de invalidez, es para aquellas personas que están muy al margen del porcentaje, o sea, que estén muy cerca del 50%. Los que tienen un 50 punto y algo por ciento de pérdida de capacidad laboral, un 51%, y su situación de salud mejora, posiblemente les retiren esa prestación que le están dando. Usted ha dicho hoy, doctor Orlando, que los servidores públicos, aquellas personas que trabajaron antes de la Ley 100 del 93 y trabajaron en gobernación, alcaldía, bueno, organismos del orden oficial o público, esas personas muchas veces creen que no tienen derecho a una indemnización sustitutiva y no cumplen los requisitos para una pensión de vejez. Esas personas, ¿cómo podrían determinar o viendo este programa darse cuenta, bueno, yo nunca reclamé, yo trabajé antes del 93 en distintos organismos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo esa persona puede hacer hoy esa evaluación? Juan Carlos, con toda seguridad... Y si no ha prescrito, por supuesto. Sí, con toda seguridad y sin temor a equivocarme, porque ya en la oficina hemos llevado varios de estos casos, casualmente en su gran mayoría fueron guardas del tránsito del municipio de Medellín, también tenemos de otros municipios, donde en aquella época, antes del 94, como decía ahora, laboraban realizando esta función o cualquier otra función en una entidad estatal. Allí no les pagaban o no le hacían aportes al sistema de pensiones. Luego ya cumplieron los requisitos para pensionarse, la mujer más de 55, el hombre más de 60 años de edad, no cumplieron con las normas para pensionarse por vejez. Entonces, ¿qué les da el fondo de pensiones en ese momento? Seguro Social o un fondo privado, una devolución de aportes o una indemnización sustitutiva, pero solo del tiempo que realmente cotizaron al sistema. El tiempo que estuvieron en esa entidad pública o estatal, no hicieron aportes antes del 94, ese tiempo hasta hoy todas las personas piensan que lo tienen perdido. No, señores, la invitación es a que se haga la reclamación, porque esos 8 años, esos 10 años, esos 9 años o 5 años que estuvo usted trabajando en una entidad pública antes del 94, este también se tiene que convertir en dinero y hace parte de esa indemnización sustitutiva. Ojo, pero esto es para los que no tuvieron derecho o no alcanzaron a pensionarse. Sí, ahora no es que empiecen a llamarnos todos los pensionados a decir, venga, es que yo me pensioné, pero también tengo que ir a reclamarle a la entidad que yo trabajé allá antes del 94, 5 años. No, si se pensionó, ahí le sumaron todo ese tiempo, el que estuvo allá sin cotizar y más el cotizado. Esto es para las personas que no lograron pensionarse, tienen derecho a una devolución o una indemnización sustitutiva de esos dineros. Por eso los invito a todos los que estén en esta situación a que nos llamen y ya con mucha calma analizamos su situación concreta. Nos puede llamar en horario de oficina al 322-2552, 322-2552 y ya analizaremos su caso concreto. Quiero hacer un paréntesis, doctor Orlando, porque sé que esto nos puede servir y además como abogado es importante que la gente lo entienda. Nos han llamado muchas personas que uno lo que nota es que dejan pasar muchísimos años para querer actuar jurídicamente y entonces opera lo que es la caducidad y la prescripción. Y le cuento una anécdota. Hoy nos llamó un señor que decía que el empleador no le pagó X tiempo de trabajo y le pregunto yo, ¿y hace cuánto fue eso? Y me dijo, hace 6 años. Entonces, cuando la prescripción y la caducidad en temas laborales, 3 años para al menos acudir a una acción de tutela para interrumpir y empezar a mover el tema. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando llama mucha gente,
porque dejaron pasar mucho tiempo. Sabemos que en el tema de seguridad social hay situaciones que no prescriben, pero hay otras que de pronto sí. Entonces, ese es un llamado también, doctor Orlando, como para que estemos pendientes de los tiempos. Sí, Juan Carlos. Y en este caso concreto, el tema que estamos hablando hoy, de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o sea, ese tiempo que estuvieron trabajando en una entidad. Hoy estamos tocando el tema de los servidores públicos o personas que trabajaron para una entidad estatal, pero esto también se le aplica a las personas que estuvieron en una entidad privada o particulares, qué bueno. en esas empresas que nunca hicieron aportes. Si la empresa todavía existe, se puede hacer la reclamación para que le paguen esa indemnización. Me refiero a las personas que ya cumplieron la edad suficiente para reclamar su pensión de vejez, pero no tienen derecho, ya no tuvieron el derecho a la pensión. En el tema que estamos hablando hoy de la indemnización sustitutiva, frente a lo que habla Juan Carlos de la prescripción, que es el término que se maneja en derecho laboral, este derecho no prescribe. Ya hay demasiada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, como de la Corte Constitucional, de magistrados que dicen que son derechos de la seguridad social y por ser derechos de la seguridad social no prescriben, porque digámoslo así pueden estar atados pues como a la pensión, entonces no hay prescripción. Bueno, vamos con Ligia, desde Puerto Berrío, Antioquia. Buenas noches. Buenas noches. Para hacer una preguntita, está muy interesante la cuestión que están manejando. Doctor, yo trabajé en un hospital del 94, casi 10 años lo estuve laborando allá. Supuestamente a mí me llegaban los extractos de un fondo de cesantía donde estaba vinculado pues para pensión y cesantía. Y, por sorpresa, cuando fui a las semanas cotizadas a fondo, ya no estaba en el fondo. Vamos a intentar mejorar con el máster la llamada, porque si nosotros lo vimos entrecortada, lo más probable es que los televidentes también. Me quedé con el tema de un hospital. No ¿Trabajó en un sé, doctor hospital? Orlando, No, hasta ahí le cogí la idea y que porque se trabajó le oye entre 4 y 10 entrecortado. años. Sí. Ahí nos quedamos. A ver si de pronto se ubica mejor nuestra televidente, porque está desde un celular, nos dicen desde el máster. A ver si de pronto nuevamente intentamos la llamada. ¿Sigue ahí? Aló, buenas noches. Bueno, es que comience nuevamente a ver si de pronto... Doctor. Sí. Aló. Ahora sí le escuchamos mejor. Lo que pasa es que yo trabajé del 94 en un hospital y de casi 10 años del hospital. Supuestamente yo estaba vinculada. Vamos a hacer una cosa. La verdad es que el sonido es muy complejo. Desde el máster nos van a tomar la llamada de la televidente y nos la van a remitir para que la desarrollemos más adelante aquí, doctor Orlando, para no cometer aquí de pronto una irresponsabilidad respondiendo lo que no debemos responder, porque ni siquiera estamos logrando entender lo que nos transmite nuestra televidente desde Puerto Berrío. No se le entiende, no se le entendió. Infortunadamente no. Doctor Orlando, entonces, y además que muy importante que lo llamen a su oficina al 322-2552 para que se analice con cuidado este tema. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre la indemnización sustitutiva para servidores públicos que elaboraron antes de la Ley 100 del 93, y por eso estos detalles es bueno que los tengamos en cuenta. La jurisprudencia ha permitido que a los servidores públicos que no cumplen con los tiempos requeridos para una pensión les sea reconocida la indemnización sustitutiva teniendo en cuenta lo laborado antes de la Ley 100 del 93. Lo anterior quiere decir que un servidor público que haya laborado antes de la Ley 100 podrá construir una indemnización sustitutiva cuando no alcance a obtener pensión de vejez. Sobre este tema ha habido mucha polémica porque lo que se ha venido reconociendo sin grandes dificultades es el reconocimiento de semanas antes de la Ley 100 cuando el servidor público necesita ese tiempo para pensionarse. Sobre la indemnización es que recae el problema resuelto afortunadamente por las altas cortes. Doctor Orlando, aquí en este último párrafo, digamos en estas dos líneas es donde está el tema de la jurisprudencia. Afortunadamente, Corte Constitucional ha dicho qué pena, así como se puede construir la pensión, también tiene derecho a que tenga una indemnización sustitutiva en caso de no lograr pensionarse. Ha sido por vía jurisprudencial ese logro, ¿no? Sí, Juan Carlos, porque lo que dicen los empleadores frente a este tema es, hombre, usted trabajador nunca hizo aportes al sistema de pensiones,
nunca le hicimos la deducción que toca hacerle a usted del 4% para llevar a pensión. Entonces, ¿qué viene a reclamar ahora? Que le dé una indemnización de que si usted no hizo aportes y frente a usted tampoco hicimos aportes. Simplemente nosotros teníamos la responsabilidad o nos echamos esa carga de darle a usted una pensión si cumplía con unos requisitos convencionales o los que establecía la ley en ese momento. 20 años de servicio con 50 y 55 años de edad. Pero no me venga a reclamar lo que usted nunca nos dio. Ese es el fundamento con el que las entidades o los empleadores de esa época que no aportaban tienen para negarle esa indemnización o esa devolución de aportes. Pero la jurisprudencia ha dicho, venga, pero es que ustedes tenían una obligación también legal de tener una reserva y guardar una reserva, porque si este señor, lo que decía Juan Carlos ahí, que nos acaba de leer, si este señor hubiera tenido el derecho a pensionarse, hubieran llamado a esa entidad y decirle, venga, tráiganos ese tiempo que estuvo allá para ajustarle o para sumarle para la pensión. Entonces lo que la jurisprudencia ha dicho es, ustedes tenían esa obligación de la reserva y esa reserva no es para ustedes, esa reserva es para el trabajador que no logró su pensión, entonces démosle por lo menos esta indemnización para que en algo mengue pues las necesidades que tenga. Claro, si sirve para construir la pensión y lo llaman al que fue el empleador, pues también que le hagan lo propio con la indemnización sustitutiva, a ver si queremos un equilibrio. Don Joaquín, buenas noches. Noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes, doctores? Muy bien, acá hablando sobre indemnización sustitutiva. ¿Cuál es su aporte o su pregunta? Lo siguiente, yo fui docente, me pensionaron por invalidez hace 6 años, pues los va a cumplir, y yo tendría al momento de mi pensión por invalidez 750 semanas más o menos. No sé si las semanas de invalidez que llevo se suman y si yo ya cumplí los 62 años, si ya ahí adquiero pensión de vejez o si me siguen evaluando hasta qué edad. Tengo todas esas inquietudes. Lo que pasa es que don Joaquín ya pues construir la pensión de vejez tendría que cotizar muchos años. Y sobre la evaluación, doctor Orlando, Sí, ¿hasta cuándo lo siguen evaluando? Por lo que nos está diciendo don Joaquín, tiene 700 semanas y ahí sí decimos escasas 700 semanas cotizadas. Claro. Recordemos que tiene que tener mínimo 1.300 semanas cotizadas si estamos hablando del régimen de prima Estarían media 12 con años. prestación definida. Ahora recordemos que los docentes tienen un régimen especial que a ellos no los cobija la ley 100 del 93, que es la que trae esta norma. Tendríamos que mirar qué clase de educador es, cuál es la norma que se le aplica para ver si tiene derecho o no. En cuanto a lo de las calificaciones, por ley, en ese aspecto sí lo califican. La entidad que le esté pagando la pensión de invalidez, le entendí que ya tenía pensión de invalidez, Sí. ¿cierto? La entidad que le esté pagando la pensión de invalidez puede llamarlo a calificar cada 3 años. Doctor Orlando, nos queda desafortunadamente un minuto. ¿Qué consejos darle entonces a nuestros televidentes? Porque hemos dicho no solamente servidores públicos, personas que trabajaron antes del 93 o no los afiliaron o no les hicieron aportes y ellos tienen cómo probarlo, pueden también reclamar una indemnización sustitutiva. Fue lo que le entendí ahora hace un momento. Sí, Juan Carlos. ¿Qué mensaje dejarles? Y creo que es muy importante, es que cojan lápiz y papel y anoten este teléfono, 322-2552, 322-2552. Nos llama, separamos una cita para mirar que usted posiblemente tenga derecho a reclamar una indemnización sustitutiva. Los que ya tienen la edad para pensionarse y no lograron pensionarse y tuvieron un tiempo por allá como servidor público o en una entidad privada que no le hicieron aportes al sistema de pensiones, ese tiempo se puede reclamar. Entonces no olvidemos el 322-2552. Porque también es muy importante revisar cada caso, cada historia es diferente. No diga, es que el vecino, hay que revisarla. Y recordemos, Juan, que este derecho no prescribe, entonces pudieron haber pasado Muchos 10 años, 15 años, 20 años y todavía podemos reclamar. Gracias al doctor Orlando Hidalgo. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia con toda seguridad te ven grande.